El foco geopolítico vuelve a estar sobre Rusia y Ucrania. Después de que la semana pasada se filtrara ese plan de 28 puntos trazado entre Estados Unidos y Rusia en el marco de unas negociaciones en Miami, ahora es el turno de la negociación entre Estados Unidos y Ucrania. Unas negociaciones que han tenido lugar en Ginebra, pero que ha dejado fuera los puntos más sensibles, los más polémicos, sobre todo la cuestión territorial y las relaciones a futuro entre la OTAN, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Esos temas los abordarán Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Quién sabe si incluso antes de Acción de Gracias Zelensky podría reunirse con Donald Trump en Washington de forma presencial o mantener una llamada telefónica. Vamos a abordar las cuestiones tal y como están en estos momentos y además también hablaremos de esa contrapropuesta elaborada por Europa, también de 28 puntos, que da respuesta a algunos de los puntos más polémicos o algunas de las líneas rojas entre Rusia y Ucrania. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias a vosotros. Bueno, no sabemos hasta qué punto estamos algo más cerca de un avance real, tangible, hacia un proceso de paz en Ucrania. Algunos líderes europeos ya han dicho que esto todavía va para largo, pero bueno, sin querer tampoco ser demasiado cenizos, simplemente queremos ser realistas. ¿Qué te parece hasta el momento lo que hemos visto en materia de avances y negociaciones en esta última semana y media? Sobre todo, ¿con qué te quedas, con qué sensación de ese encuentro en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania? Hombre, lo que ocurrió en Ginebra, si lo miras aisladamente, está muy bien, porque fundamentalmente no es lo que dijo Ucrania, sino lo que dijo Marco Rubio. Uh-huh. Marco Rubio es algo más que el secretario de Estado, que ya en Estados Unidos es una figura realmente importante, es algo más. Además está ocupando las labores de asesor de seguridad nacional. Y el que Marco Rubio viniera a alinearse o a decir que las conversaciones habían ido muy bien, son un dato muy, muy importante. Marco Rubio es una persona extremadamente inteligente, con muchísima experiencia, y desde luego que no tiene las características de Donald Trump, que es extremadamente voluble y todo esto. Me quedaría con esa parte, que diría es la más positiva, porque si no me he enterado mal, he estado leyendo esta tarde que los rusos dicen que lo que ha propuesto Europa no les gusta. Obviamente, sí, es que claro. Yo me dedicaba a leer este fin de semana los 28 puntos y no salía de mi asombro. Es decir, si quitamos de esos 28, que debe haber como 8 o 9 que son de relleno y que no dicen nada, fundamentalmente lo que dice es que los rusos se van a quedar con todo el terreno ocupado y adicionalmente con el no ocupado, que sea de Lugansk y del Donetsk, porque de Zaporilla y de Jersón dice que bueno, que las líneas de conflicto hasta ahí, pero de lo otro que le den todo. Uh-huh. Y luego hay otro dato que también es buenísimo, porque dicen que Rusia será reintegrada en toda la economía global, en una palabra, en una frase. Además será incluida en el G8. Es decir, mira, lo pasado, pelillos a la mar, me quedo con todo lo que quiero y ya hablaremos. Y luego es gracioso porque, fíjate, la central de Zaporilla, yo he estado hablando con algunos ingenieros expertos en centrales nucleares, uno de ellos, que es un francés, y me decía, mira, eso ahora mismo está parado. El poner eso en marcha no es complicado, es complicadísimo. Si la situación estuviese tranquila y hubiese una barbaridad de dinero y una barbaridad de esfuerzo, échale 5 años. Si no, a lo mejor hasta 10. Bueno, pues de eso, que nadie sabe quién lo va a pagar, pero que intuyo que los rusos no lo van a pagar, se quedan con el 50% de la energía. Uh-huh. Y ya para rematar, como tienen un embargo de muchísimos fondos en el extranjero, ceden 100.000. Lo otro, bueno, montan un fondo con los norteamericanos para ver en qué lo hacen. ¿Cómo no van a querer eso? O sea, claro, ahora le dicen los europeos, no, mira, y esto de... O sea, los europeos recuerdan, y yo creo que con muchísimo acierto, lo que pasó con Hitler y en el Tratado de Múnich, que se le dio cesión de terrenos a los nazis y miremos cómo acabó la historia. Aquí han dicho que esto de terrenos por la fuerza, de esto nada. Es decir, que las fronteras no se cambian por la fuerza. Uh-huh.
Claro, ahora, ¿lo van a aceptar los rusos? Pues yo me imagino que no. ¿Y cómo va a acabar esto? Pues no tengo ni idea. No, si es que además es muy difícil saberlo. Y fíjate, Miguel Ángel, claro, con la cuestión territorial, bueno, recordemos además que estas conversaciones que han tenido entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Ginebra estos días, que efectivamente Marco Rubio se ha mostrado muy, muy optimista al respecto, no ha cantado victoria, pero bueno, ha dicho que por el momento era lo mejor, el mejor escenario en el que nos estábamos moviendo. Claro, la delegación ucraniana no tenía permiso para negociar ninguna cuestión territorial. Además, el viceprimer ministro ucraniano ha dejado muy claro que no es una cuestión que escape, de hecho, a un referéndum nacional. Ha dicho que constitucionalmente debería celebrarse un referéndum nacional antes también de poder avanzar ninguna cuestión en ese aspecto. Trump y Zelensky, en teoría, estos puntos polémicos que han quedado fuera de las negociaciones Estados Unidos y Ucrania van a hablar sobre este tema. Claro, pero es que recordemos además que en el plan entre Estados Unidos y Rusia filtrado la semana pasada se contemplaba el reconocimiento de facto de Crimea, Lugansk y Donetsk como territorios rusos y se congelaban las líneas de Jersón y Zaporilla en las posiciones actuales. Que esto, en pocas palabras, nos deja la puerta abierta a un futuro conflicto de una forma muy clara, porque si tú congelas Jersón y Zaporilla, tal y como están ahora, que eso debe ser bastante caótico y desde luego muy difuso y poco preciso, no sabemos tampoco hasta qué punto esto nos habla de una paz duradera y estable. Claro, ¿qué ocurre? Que la contrapropuesta europea pasa por el lado totalmente contrario y Rusia, como bien apuntabas, ha dicho, oye, que a nosotros esto, y además lo ha dicho directamente Yermak, creo que ha sido, no nos conviene. Claro que no nos conviene. Claro. Pues, pero esto es de cajón, quiero decir, no nos sorprende. Pero claro, la cuestión territorial, dentro de los supuestos, ¿cuál sería quizás el punto medio más probable? Porque es complicado. El único punto, digamos, factible, o sea, realmente lo ideal sería dejar una zona demilitarizada que sean los terrenos ocupados por los rusos, que cada uno vuelva a, digamos, los rusos a sus fronteras anteriores y los ucranianos se queden en las líneas del frente. Yo incido de lo que has dicho también ahora, que lo había dicho yo antes, es que los rusos no solo piden eso, piden quedarse con parte que no han ocupado del Donetsk y del Lugansk. Es decir, que los ucranianos se retiren de su propio territorio y se lo cedan a los rusos. Pero además han creado otro problema adicional. Con esta división que quieren hacer los rusos, ellos se comprometen en ese tratado de 28 puntos a permitir el transporte fluvial por el Dnipro, que acceden al Mar Negro determinadas zonas de Ucrania. No nos olvidemos también que las carreteras, si ya no eran buenas, ahora deben ser, bueno, pues no deben de existir, ¿no?, en toda esa zona. Por lo tanto, el acceso fluvial es muy importante. Bueno, pues nos remitimos un poco a la historia que ha pasado. En el 2014 ellos invaden Crimea, se quedan con ella, ¿y qué es lo primero que hacen? Unen mediante un puente los dos territorios suyos, la nueva Crimea más el territorio anterior, impidiendo el acceso a los ucranianos en ese trozo. Ya está. Es decir, el precedente que han sembrado los rusos sobre la permisibilidad de determinadas cosas que han llegado a un acuerdo, vamos a ponerlas en duda. Por lo tanto, imaginémonos ahora que un país totalmente destruido, además con ni carreteras, a todas las zonas interiores les impides el transporte fluvial por el Dnipro. Bueno, pues son todas zonas ricas en verano. Uh-huh. Acabas de cortar la salida al mar, sí, de una parte de exportación de grano muy importante a los ucranianos, que hoy por hoy es de las pocas fuentes de ingreso que tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo es que no lo sé. Me parecería lo lógico eso, decirle, pues mira, yo soy ucraniano, cedo este territorio para dejarlo desmilitarizado. El ruso dice, de eso nada, el territorio ya es mío. Bueno, ¿cómo va a acabar? Pues no lo sé. No lo sé. Yo siempre he pensado que al final esto pueden ocurrir
dos cosas. O sea, lo que no puede ocurrir es que Putin no pueda vender que ha ganado la guerra internamente, porque eso para él sería, bueno, perder el poder. Este es un pequeño zar que quiere y ha querido siempre, y además y él lo dice con otras palabras, pero volver a lo que era la antigua madre patria, que para ellos era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos los territorios. Y luego es curioso, es decir, exige elecciones en 100 días. Sí, Bueno, ¿quién coño es él para exigir nada? O sea, es que es increíble. O sea, ¿quién es él para exigir que haya o no elecciones en 100 o en 1000 días en el país vecino? Cuando además las elecciones rusas no se caracterizan claramente por ser las más democráticas del mundo. O sea, hay una fiebre, que es un virus, espero que no nos llegue a España porque estamos camino de él, que a los opositores les da por tirarse de la ventana del octavo. Entonces, todos aterrizan con la cara. Claro, no hay opositores, porque todo aquel que es opositor se pone malo repentinamente y se suicida desde la planta octava, tirándose por la ventana. Entonces, no hay opositores. Bueno, pues sí, ese es quien te dice lo que tienes que hacer. Bueno, increíble. Sí, efectivamente lo que apuntas, mientras Europa en su contrapropuesta dice que las elecciones se celebren lo antes posible, una vez se firme el acuerdo, pero claro, lo antes posible, ya sabes, lo antes posible, pues eso, dentro de lo posible, si se puede sí, y si no se pospone, ¿no? Es un concepto muy amplio, pero Estados Unidos y Rusia, en el plan que se filtraba la semana pasada, como bien apuntabas, Miguel Ángel, exigen 100 días, 100 días pasan muy rápido y 100 días bajo cualquier condición. Difícil, apresurado y bastante precario. Una última cuestión, Miguel Ángel, nada, nos quedan 2 minutitos, pero quiero aprovechar. En otra cuestión fundamental es la cuestión de la OTAN. Recordemos que el plan entre Estados Unidos y Rusia rechaza de plano que Ucrania jamás pueda entrar en la OTAN. Europa deja la puerta abierta, pero sí que es cierto que es un punto polémico que también tendrán que abordar a priori esta semana Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Cuál crees que es la resolución más probable en este sentido? Bueno, yo creo que no va a entrar en la OTAN, sobre todo además hasta habría un punto de racionalidad por parte de los europeos de no permitirlo, porque no creo que no es el momento para poner tropas en la frontera oeste de Rusia. Pero es gracioso, en el acuerdo en el que han llegado, es que también hay que ver quiénes eran los interlocutores. El emisario de Trump es un empresario inmobiliario, que dicen que sabe muy bien negociar, pero bueno, la diplomacia no es el regateo de cuánto vale el cemento. Sí. Pero han llegado a un acuerdo que dice que habrá un diálogo entre Rusia y la OTAN con la mediación de Estados Unidos. Y yo digo, pero esto es como el gobierno de España, que los de Sumar se ponen como si no fuesen del gobierno a criticar a las cosas que ocurren. Pero vamos a ver, si el principal miembro de la OTAN es Estados Unidos, ¿cómo va a ser el intermediario entre la OTAN y los rusos? Será el interlocutor de la OTAN. Sí. Bueno, pues claro, cuando lees el te pasan cosas tan absurdas como que, bueno, ¿y esto quién lo ha dicho? Y dices, ¿y lo ha aprobado Trump? Sí, lo que pasa es que me imagino que Marco Rubio habrá dicho, hombre, aquí hay algunas cosas que parecen un poco irracionales, ¿no? Y vamos a ver cómo las eliminamos. De hecho, yo creo que han pasado de 28 a 19 puntos de los que se está discutiendo, que es el nuevo acuerdo, porque tiene una barbaridad de morralla, que lo que no es morralla beneficia a los rusos. O sea, pero esto lo que te hace pensar es que el acuerdo está mucho más lejos de lo que pueda parecer. Y ojalá me estuviese equivocando. Ojalá, porque lo que nos gustaría es todo lo contrario, que estuviera más cerca de lo que puede parecer. Pero vamos a quedarnos mientras tanto con esto, con lo que sabemos, con los detalles y a la expectativa. Miguel Ángel de Prano, gestor independiente, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Marta. Adiós, buenas tardes.